Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Hoy nuevamente en Charlas con Juanpa tenemos a María Dolores. María Dolores es instructora de yoga, nadadora profesional, deportista, amante de la naturaleza y del arte. Bienvenida, María Dolores. Muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes en este nuevo formato de entrevistas. Sí, justamente. Bueno, María Dolores, cuéntanos un poquito más de ti. Queremos conocer a María Dolores de niña. ¿Cómo eras tú y si de niña te veías representando al país en el Mundial de Natación en Japón como fue este año o no te veías de niña así? La verdad es que, bueno, tuve una niñez muy feliz. Mi padre, mi abuelo fueron nadadores. Mi abuelo fue quien instituyó el cruce al lago San Pablo, Juan Sevilla. Pero él no nos hacía sentir como una necesidad imperiosa, como el dedicarnos a algo. Él nos llevaba cuando estábamos, por ejemplo, en baños, porque íbamos mucho a baños, nos llevaba a las piscinas del pueblo. Mi papá le encantaban los ríos, entonces cada vez que el carro cruzaba un río, él paraba y nos metíamos. Entonces no tenía esta sensación de que había algo grande o algo así, sino que simplemente disfrutaba mucho del agua, de la compañía. Me acuerdo también que mi papá me llevaba con él a nadar. Él nadaba en un carril y yo chapoteaba en el otro carril, no sé qué estaría haciendo yo, pero me acuerdo mucho, por ejemplo, de sus brazos largos de ahí cuando nadaba a espalda. Y así era más como una compañía, como una cosa recreativa siempre de bienestar. No, yo nunca entrené natación de niña, ni siquiera, o sea, en ningún equipo. Todo el mundo me dice, ah, has de haber nadado de chiquita. Yo no. Yo hice gimnasia olímpica, creo que por eso ahora hago yoga. Luego fui voleibolista, no tuve ninguna cercanía así como, El agua, o sea, sí directo. con el agua, El agua de esa mucha parte, pero no, familiaridad. no en deporte. Sí, y también cuando era pequeña, como desde los 4 años, iba mucho al lago San Pablo, porque mis papás tenían un velero y mi papá le encantaba la navegación. Entonces yo me caía al agua fría intempestivamente muchas veces, pero yo sabía nadar y entonces tengo mucha familiaridad con el agua, pero no tenía esta disciplina, digamos así, de entrenar en el agua, solo gusto. ¿Y cuándo empezó, cuándo cambió para empezar ya a nadar, entrenando? Ya disciplinado. Empezó, yo creo que más o menos cuando debo haber tenido unos 21 años, justamente me lesioné de jugar voleibol. Yo fui seleccionada de Pichincha en voleibol y entrenaba en clubes y entonces sí entrenaba mucho y ya me lesioné la rodilla también trotando, ya digamos haciendo ejercicio por mi cuenta en la universidad y la única cosa que podía hacer era nadar. Entonces creo que esa es una de las suertes, digamos, por qué uno empieza a nadar. Y empecé solo a nadar así como con la familiaridad que tenía, ¿no? Por tiempo, sin ninguna tabla, sin entrenador ni nada. Y luego, cuando tenía ya como la posibilidad de, bueno, me fui a estudiar afuera y siempre me gustaba hacer deporte. Y entonces cuando había una piscina o piscinas comunitarias nadaba porque sabía que era excelente ejercicio y además luego de eso tuve una lesión muy grave, me rompí el meñisco trotando las últimas noticias y justo no podía operarme. En esa época las operaciones duraban mucho la La recuperación y recuperación. no podía operarme porque tenía que viajar a hacer mi maestría justo en Estados Unidos. Y cuando estuve en los Estados Unidos, encontré que había esta funcionalidad de usar piscinas comunitarias de la ciudad prácticamente sin pagar. Y entonces empecé a nadar más y así me recuperé. Nunca más troté. Monté mucha bicicleta y seguí nadando. Y después ya regresé al Ecuador. El trabajo que tenía la suerte de que tenía una piscina ahí mismo. Entonces, yo era profesora de arte
entonces en un colegio particular, y en este colegio había una piscina. Y nadie usaba la piscina. Solo la intensa de la María Dolores iba antes de clases, pedía a los profesores de deportes que me abran. No me abrían nada más que la puerta, yo tenía que abrir ese gran, el esa protector. gran cobertura, que eso ya era la mitad del ejercicio. Claro. Pero bueno, yo decía, si tengo esta suerte de tener una piscina al lado que no me cuesta y que es excelente, la voy a usar. Y así empecé a usar más. Luego los entrenadores del colegio vieron que yo siempre estaba ahí, ya me empezaban a dejar una tablita en el pizarrón. A todas estas, una prima mía que es deportista, muy deportista y muy buena organizando gente para eventos deportivos, me llamó un día y me dijo que si me parecía cruzarme el lago San Pablo. Y yo, como soy bien llevada, le dije, claro, pero yo no he nadado nunca a una distancia así. Y no, en realidad no he nadado. Entonces ella me dijo, bueno, ahí nadamos en la familia, que sea en honor al abuelo, porque mi abuelo nunca se cruzó el lago San Pablo, intentó 3 veces, pero no había logrado. Y tenía 96 años, entonces queríamos hacer como un cruce en honor a él. Y ahí sí me puse ya a entrenar un poco más disciplinadamente. Y desde ahí, así el profesor me dejaba en las tablas. Luego una excelente entrenadora cubana, Moni Sánchez, también, que me entrenó como por años, me dejaba la tablita ahí, era profesora del colegio también. Y poco a poco seguí haciendo lo que era necesario, y así participando también. Luego ella me impulsó a que participe en los campeonatos nacionales y ya se veía que ganaba medalla de la nada. Y, y así, en la pandemia luego seguí practicando cosas en tierra porque estuvo cerrado todo, pero ya tenía como la idea de ir a un Panamericano. Y entonces ahí seguí entrenando. Luego, cuando se abrieron las piscinas, después de 2 años, yo no había perdido mi estado físico. Más bien había mejorado. Entonces, porque estuve haciendo yoga toda la pandemia, ¿Solo con yoga? solo con yoga. Y ofrecí, cuando el día que se cerró y que nos encerraron, yo abrí mis redes sociales. Yo no tenía redes sociales y ofrecí a quien quiera clases de yoga online. Entonces hacía todos los días yoga para mí, para el mundo, y a veces 2 veces al día. Entonces así me mantuve y mejoré, es más. Muchas cosas que no se podían hacer en la piscina, o fortalecimiento por ejemplo, del core, o cosas así. Estaba lista cuando regresé a la piscina, y además con muchas ganas de volver al agua. Entonces creo que eso también hizo parte de estar bien. Y participé luego en un campeonato nacional en Guayaquil y rompí un récord. Entonces fue como, ahora tiene que irse al sudamericano. Y yo, pero es un mes, no importa, si puedes, anda. Y entonces pude tener apoyo, me fui excelente en el sudamericano, gané una medalla de bronce en combinado, y todos los top 8, 7, 6, así. Y entonces ya pues había que seguir escalando, escalando, escalando. Y he seguido entrenando ahora así como con un entrenador que me vea en piscina, en diferentes clubes, mejorando el estilo. Y con la meta de ir a Japón, que sí era una gran, gran, gran meta. Fue una proeza. Me imagino. Bueno, ya que hemos conversado un poco de las competencias acá, de tu estilo, ahora sí cuéntanos cómo fue Japón. ¿Cómo fue prepararse para ir a un mundial? ¿Cómo fue esta experiencia? Empecemos desde el inicio. Cuando decidiste ir a Japón, qué pasó por tu cabeza? Wow, o sea, cuando pensé en ir a Japón, estábamos en pandemia. Yeah. Y me llegó, no sé, directamente en un chat, me parece, la información de que había el Mundial Master en Japón, y este tráiler que se veía maravilloso, así espectacular. Y yo me había estado preparando para el Panamericano de Medellín,
que era en julio del 2020, y nosotros estuvimos en pandemia pues en marzo, ¿no? Entonces, pero todos creíamos que ya se abría, que ya cambiaba, que ya iba a ser, bueno. Entonces me llegó esto de Japón y yo dije, wow, o sea, si me voy a ir a Japón, me tengo que ir a Japón, o sea, no si me voy a ir. Si hay un mundial y al siguiente de un Panamericano es un mundial, ¿no? Claro. Entonces yo me quiero ir a Japón. Ya, vamos a hacer todo para ir allá. Entonces, entre eso, el Panamericano se postergó. Y algunas personas que iban a ir al Panamericano y que iba a ser un equipo, iba a ser una posta con unos amigos de Guayaquil, una nadadora ecuatoriana de Estados Unidos, ya no se dio, etcétera. Bueno, se diluyó todo, ¿no? Pero sin embargo, como Japón era mucho después, yo dije, bueno, pues me prepararé para eso. No, además había que prepararse para estar bien a pesar de la pandemia, que eso fue, creo, más bien lo que hice, ¿no? Fue prepararme para estar bien. Y la manera como lo hice hice yoga todos los días, porque no había como Entonces, lo ir que a nos la contabas piscina. que abriste tus Ajá, online. sí. Y la entrenadora me dijo, profe, porque así me decía ella, profe, tú haz yoga y no pares de hacer yoga. Entonces hice yoga y yoga y yoga y hacía yoga de lunes a viernes. Claro, empezaron porque ya abrí mis redes sociales, entonces empecé a seguir a otros nadadores profesionales que también estaban encerrados y cómo hacían sus ejercicios en su casa, unos encima no sé, del mesón de la cocina hacían abdominales, claro, cosas espectaculares, porque además no es que posteaban cualquier cosa, pero uno inspirado. Entonces yo hacía entrenamiento de tierra y yoga, ¿no? Y sí tenía todavía esta idea de que iba a haber el Panamericano, se hablaba mucho de que se iba a postergar, pero que sí se iba a hacer y todo eso, y que sin embargo se iba a hacer también el Mundial. Entonces, bueno, con esa expectativa yo me seguí preparando. Finalmente el Panamericano se pospuso casi un año desde ahí o más, creo que 2. Cuando se abrieron las piscinas recién pude yo empezar a nadar, pero estaba en muy buena forma física y mental, porque con todo el yoga y toda como la resiliencia que creo que todos mostramos, ¿no es cierto? Queríamos hacer cosas. Y ese querer hacer cosas estaba también en estos retos grandes, porque yo creo que dijimos de esto, ¿no es cierto? Ya nos dieron un paréntesis en la vida, nos enseñaron que tarde, mañana o cuando sea, de pronto pierdes todo lo que tenías en tu vida cotidiana, desde la manera como trabajabas, a la manera como te relacionas con tus seres queridos. Y entonces, si esto vuelve a pasar, yo quiero haber hecho esto, ¿no es cierto? Haber marcado mi puntito en la historia. Exacto. Entonces yo dije, o sea, no es que si esto vuelve a pasar, yo tengo que hacer esto, porque por fin fue fehaciente y notorio para todos que podíamos perder toda nuestra forma de vida de la noche a la mañana, que eso es lo que pasó. Entonces yo dije, bueno, yo sí, o sea, si tengo la oportunidad, si viene a mí, si estoy invitada, si tengo la capacidad física para irme a un mundial, me tengo que ir a un mundial. No ahora, no después, no mañana, no después de 11 años ni de 15, sino el que ya está aquí. Y así encaminé todo mi entrenamiento, digamos así, ¿no? Primero me fui al sudamericano, no, y claro, no es que tenía pensado que me iba al mundial y toda una estrategia, sino que había que ir dando pasos pequeños y ver si es que se podía. Entonces, cuando me participé nuevamente en los nacionales del Ecuador, estaba en muy buena forma, me fue súper bien. Entonces ahí me fue Río y así, ta. Pero volviendo a lo del mundial, un poco más específico, sí tuve que cambiar mi manera de entrenar, ¿no es cierto? No tanto en la cantidad de tiempo, pero sí en la intensidad. Esto la intensidad va combinado también con tu preparación mental y con tus prioridades y con qué tanto espacio ocupa esa idea en tu cabeza.
¿no? Entonces, en mi cabeza yo creo que ocupaba, no sé, el 90%. Ese es el enfoque. Sí. Entonces, todo empieza a funcionar en medida de esto que va a pasar. Y no es muy fácil para tus seres queridos, por ejemplo. Porque solo hablas de eso. La alimentación también. Y además, todo está enfocado para eso. Tu tiempo libre, tu tiempo no libre, tu trabajo, tu alimentación, el momento de descanso. Y claro, obviamente los entrenamientos, pero a todo esto hay que agregarle también la vida del resto de las personas, ¿no es cierto? Claro, Entonces uno como que empieza a llenar, bueno, esto es del mundial y aquí que vayan las otras cosas, ¿no? Porque esto es, pero no puedes hacer eso cuando eres máster y cuando eres mamá, porque tiene que hacerse como una amalgama de todo. Claro, es que tu profesión no es nadar. Exacto. No eres un deportista que Exacto. solo se dedica a hacer Exacto. deporte. Y esas pequeñas cosas también fueron importantes y comentarios que recibí de muy cerca, ¿no? O sea, mi hijo mayor un momento me dijo, mamá, tú no eres nadadora profesional, tú eres una mamá. Y eres mi mamá y trabajas y también te vas a ir al mundial, pero no puedes solo pensar en eso. Y yo pensaba, ¿por qué no puedo pensar en eso? Sí puedo, o sea, tengo que pensar en eso. Pero había que darle espacios a las otras cosas y eso era muy difícil. Y yo creo que sí, ellos sintieron que no había mucho espacio para sus espacios, digamos así. Y ahí es parte de que el resto de las cosas alrededor de uno tiene que adaptarse a ti. Claro. Entonces se adapta a tus tiempos, se adapta a cuando tienes libre, se adapta a lo que tú estás haciendo. Sí. Eso nos pasa cuando nos enfocamos en Sí, todo de esa manera. y de una manera uno justifica o diría, bueno, pero está bien y es la mejor manera de organizar la vida, ¿no es cierto? Si tú sabes que de tal hora a tal hora haces algo en el resto del tiempo libre que no está ocupado, haces esta otra actividad y así más o menos fue. De todas formas, claro, había que ser bastante riguroso en tener los entrenamientos seguidos. Daba la sensación que yo solo entrenaba, por ejemplo, pero si te pones a ver no es así. O sea, era exactamente el mismo tiempo que yo nadaba antes, solo que no lo hacía en estos intersticios de antes, sino que sí tenía un momento que era solo nadar. Antes yo nadaba en la hora libre entre mi trabajo, entre una hora y otra, mientras que un niño estaba en un extracurricular y el otro en el otro. Entonces yo trataba de meter ahí mis entrenamientos. Para que no se pueda, Exacto. se afecte el resto. Exacto. Pero de repente esto tenía una hora y esa era la hora que en cambio todos los otros no, o sea, no podía contar conmigo más o menos así. Claro. Y era una hora específica a tal hora y era al revés. No eran en los intersticios, sino que en estos otros espacios que dejaba vacío podíamos hacer cosas. Y también la programación de los momentos de ocio. Porque en un momento yo entrenaba 6 días a la semana. Entonces el sábado también se entrenaba. Y yo decía, bueno, pero si el sábado cuando no entreno paso en la casa toda la mañana, puedo entrenar toda la mañana. Porque nadie me para bola. Igual. ¿No? Pero eso es lo que tú crees. Cuando tú eres papá o mamá, la sensación de que tú estás en la casa les da a tus hijos la seguridad de que tú estás nomás, aunque no se relacionen contigo. Sí. Ellos pueden estar en su cuarto, no sé, haciendo cualquier cosa, pero si tú estás, da la sensación que estás. Tú estás como esperando que ellos se relacionen contigo, pero no pasa. Entonces dices, bueno, puedo invertir este tiempo fuera, entrenando, esto, lo otro. Y sí se siente que no estás, ¿no? Para ellos. Se siente que no estás, aunque les hayas hecho el desayuno, el almuerzo, estas cosas de solo la presencia. Solo saber que estás ahí. Sí. Entonces, eso sucede en muchas otras disciplinas. Puede darse por el trabajo, puede darse por las ocupaciones profesionales que uno sí justifica porque ganas dinero y entonces dices, bueno, pero es que yo trabajo porque estamos haciendo dinero para todos, pero sin embargo hay esa sensación de falencia.
de que no estás. Claro, acá ni siquiera te pagan por ir a nadar. Claro. Más bien, ¿vale? Entonces, bueno, la idea de Japón, volviendo a esto, fue una experiencia que emocionalmente fue importante saberla manejar. Al salir de la pandemia, todos también como sociedad estábamos bastante afectados, ¿no? Cada individuo en su lugar de trabajo, en su familia, en su propio yo, estaba afectado. Y esta afectación cada uno la solucionaba de diferentes maneras, ¿no? Yo creo que en mi caso sí fue bastante cercano la ayuda del deporte, ¿no? Para mantenerme emocionalmente estable. Pero sin embargo hay que admitir, no por mucho deporte quiere decir que estés haciéndolo bien, ¿no? O sea, en cuanto eso afecta al resto. Y a ti también. Entonces, la preparación para Japón y el Mundial, ahora yo la veo como profesional y en cuanto a los entrenamientos, muy buena. Eh, Tuve excelentes entrenadores, excelentes planes de entrenamiento. También había que preparar la idea de irse a un país que no conoces. Muchas personas que habían clasificado para el mundial no lo hicieron, no decidieron no hacerlo porque si era lejos, era toda una proeza. O sea, llegar a Japón. El cambio de horario. Claro, llegar a Japón como cultura, como cambio de horario, como lugar no conocido, como no idioma que manejas, como que no te puedes ni siquiera imaginar cómo vas a estar ahí. O sea, la visualización tuya es más fácil en algo que conoces o que has estado o que has visto fotos. Pero esto no sucedía. Entonces era un poco irse a lo desconocido. Ahí me haces de acuerdo ahorita con ese tema, te corto un ratito. Me hiciste acuerdo del trabajo que hice en la parte mental para los 22 kilómetros que hice en febrero, que te comentaba. Porque la psicóloga deportiva me decía, tienes que ver cómo vas a hacer la competencia. Y tienes que ver cómo vas a coger el abasto, cómo te van a dar el agua, cómo te van a dar a comer, cómo vas a ir haciendo todo el proceso. Y decía, pero ¿cómo veo si no tengo idea? Nunca he ido. No tengo idea cómo es el mar, cómo va a ser. Me decía, ve, al menos búscate un video en YouTube, que los organizadores te envíen algo como para que te veas ahí. No sé si algo de eso hiciste tú. Bueno, creo que fue bastante intuitivo. Aunque pensaba que necesitaba muchas más ayudas profesionales, no las tuve porque la inversión de dinero es bastante, ¿no? O sea, yo sabía que necesitaba nutricionista, que necesitaba, bueno, el entrenador, que necesitaba, por ejemplo, una psicóloga deportiva o algo así. Yo no tuve ni nutricionista ni psicóloga deportiva y creo que sí debería haber tenido. Aunque uno cree que puede sobrepasar, lo sobrepasas, pero puede ser más fácil. Claro. Puede ser más fácil y más efectivo quizás. El resultado no necesariamente va a cambiar, pero puede ser más fácil. Entonces, pero claro, conseguir los auspicios que los conseguí para ir a Japón, gracias a mis auspiciantes que confían y les encantan estas ideas así como de justo de empuje, de ñeque, de estar haciendo lo que a uno le gusta, de apoyar, de aportar. Sí, estuvo muy bien, pero aún así hay otras cosas que son necesarias y que se necesita más que para el entrenamiento en sí, es para este otro espacio, ¿no? Este espacio emocional. Entonces, en Japón, claro, yo creo que sí vi bastantes de las fotos, estaba en un chat grande y en un cierto momento, como unos 6 meses antes del mundial, mucha gente que había pensado que irse, amigos míos nadadores y nadadoras ecuatorianos decidieron no ir a Japón. Yo pensaba entre esos que iba a ir con un equipo, ecuatorianos y amigos, y resultó que ellos ya no se iban. Entonces es parte de lo que tú te imaginabas también.
Y como yo había puesto tanto, yo dije, "No, yo sí me voy, pues, o sea, bueno, si ellos no se van, yo sí me voy, porque no, en este punto, eh, sí, sería muy valiente también echarme para atrás o decidir, no, no lo voy a hacer y lo hacemos luego, pero también hay momentos en la vida en que se dan las cosas y no necesariamente se van a repetir. Hablando de esto, lo vimos en la pandemia. ¿Mm? Entonces, yo dije, no, sí lo voy a hacer, ya tengo todas estas otras cosas y puedo, digamos, que suplir de otras maneras. Eh, en este chat que tenemos de latinos, que se llama, en el que nos preparamos para o nos apoyamos para ciertas competencias internacionales, ahí se pone mucha información, desde todo, desde cómo tomar el tren, desde qué tickets aéreos podrías tomar, cuáles son los más baratos, la manera en que te vas a hospedar. Yo me acuerdo, no, decía, es que, miren, decía, cuando usted llegue a su hotel, no va a haber quién le reciba. Esa es parte de la cosa de Japón. Y no va a haber. Tiene que poner un número que le tiene que haber llegado al teléfono. Entonces, todas estas cosas pueden causar angustia porque no es lo conocido. Nosotros no hacemos eso aquí. Aquí, si no hay un recepcionista en un hotel, simplemente no funciona, ¿no? El Airbnb recién está funcionando, pero no tenemos la práctica. Igual te va el señor, te dejan la llavecita. No, ahí es todo digital, literal. Nadie habla inglés, o muy poca gente habla inglés. Entonces sí tienes que estar como también con esta emoción de enfrentarte a lo desconocido, aparte de lo desconocido de competir. Entonces yo hacía visualizaciones, pero era difícil visualizar todo el entorno. La piscina era un poco más fácil porque sí mandaban fotos y bueno, una piscina olímpica más o menos es igual. Claro. En algún lugar, que en otro no es lo mismo que en aguas abiertas, ¿sí? Eh, y cuando llegué a la piscina, que yo me había imaginado de que había visto en las fotos, fue para mí, como yo creo que como para un niño que espera irse a Disney y le ve a Mickey Mouse. O sea, para mí fue increíble estar en esta piscina. Yo me sentía feliz y en realidad cuando nadé en esa piscina yo sentía que el agua era diferente. Y decía, aquí nadó. ¿Quién? O sea, Sara, Soberstrom, McKeon, aquí nadaron las que yo les acabo de ver nadar. Es la misma agua, estoy nadando, y yo sí creo, estoy nadando en la energía que ellas pusieron aquí, ¿no? Yo sentía en realidad que era maravillosa, y claro, las instalaciones eran maravillosas, eran increíbles, ¿no? Y entonces era un poco difícil imaginarse este entorno, pero eso era lo que me gustaba. O sea, yo decía, si me voy a ir a Japón, que me lleven a natación, porque no me voy a ir a Japón de otra manera. O sea, no creo que yo diría, ok, planeo irme a Japón en 5 años, voy a ahorrar, voy a... No, no, no lo hubiera hecho. Y como cultura me atraía mucho. Entonces, es muy lindo para mí también pensar, y me acompañaron mis hijos, ¿no? Que tienen 15 y 16, estos abastos, ¿no? Que Claro, eso es fundamental. es Y fundamental. no solo en el abasto de alimentos, de hidratación, en el abasto emocional. Claro, El apoyo emocional es fundamental en cualquiera de estas claro. cosas. Y hay una contradicción, ¿no? A ratos tú dices, bueno, pero no me voy a concentrar muy bien porque no es el entrenador o la nutricionista o el equipo. Y sí es diferente. O sea, viendo ahí, viendo las otras nadadoras, sí veía que ellas tenían un contexto diferente, ¿no? Las latinas estábamos en la onda de la amistad y del apapache y del, no sé, como, eso es lo que nos contiene, ¿no? Las no latinas estaban con su entrenador, sentadas, enfocadas en la competencia y claro, o sea, son campeones mundiales, digámoslo así. Ya son campeones mundiales. Ellos llegaron allá y ya son. Y es a defender su... Sí. Y están tiesas y ni siquiera conversan contigo. Tú estás al lado esperando que te toque la misma prueba y ellas no van a hablar contigo. Y después te dirán, ah, sí, qué bueno que gané una medalla de oro más y ya. En cambio, las latinas somos
Y sí, una fue con el hijo, yo también con los dos hijos, la otra con la mamá, la otra con las amigas, la otra, sí, así, preferimos estar como compañía, Claro, es diferente. ¿no? Y fue muy lindo ver que este viaje se hizo por nadar, ¿no? A ratos tengo que como volver a pensar, o sea, cuando tú dices, no, pero es que sí, se dio porque nadas, se dio porque cada día fuiste a la piscina, cada día te metiste en el agua fría, lluviosa, con luna, con sol, con calor, con frío, te pusiste traje de baño, pataleaste, todas estas cosas que parecen... Y todo lo que mencionabas de los tiempos con la familia, del hacer yoga, del hacer el gimnasio, es todo eso. Claro, es todo esto y esto hace que seas integral, ¿no? También y que supla ciertas necesidades. Creo que estas necesidades tan técnicas que sí se manejan en otros países, porque la natación máster en otros países se maneja como la natación profesional. Acá la natación máster y en otros países también es cuestión casi de uno. Claro, es Esto como ya decía uno verá cómo se las arregla, es tu literalmente. hobby caro. Sí. Porque tienes que salir. Pero finalmente tú dices, pero no, o sea, en otro país tú solo que tienes más edad que los otros, pero eres el representante de este país, aquí también, y como que te lleve tan lejos, o sea, yo dije, es el país más lejano que me puedo imaginar, sí, porque en horas es el más lejano, en horas de viaje seguramente tan lejano como otros que están alineados en el mismo uso horario, pero son 14 horas de diferencia. Literalmente, cuando tú estás aquí, nosotros estamos hablando ahorita aquí, ellos están durmiendo allá. Y están un día más. O sea, en física, como decir física cuántica, están adelantados. Y están adelantados. O sea, Allá ya es mañana. allá ya es mañana. Y ellos están en el futuro. ¿No es cierto? Y en concepto es verdad. Ellos están en el futuro. Ellos viven en el futuro. Lo que tú te puedes imaginar de un futuro, lo que tú te puedes imaginar, ellos ya están haciendo. Y lo hacen como cultura. Con los robots, con el cuidado de la naturaleza, con cómo viven, cómo comen, cómo cuidan su alimentación. Ellos están en el futuro. Entonces, todavía para mí es como mágico y más hermoso pensar que yo me fui allá porque nadaba, o sea, porque me metía en el agua, porque todos los días y aún lo hago, ¿no? Como esta cosa tan sencilla de este elemento que puede ser el agua, el fuego, el aire, ¿no? Es algo muy básico, esto es el agua. Y el agua me llevó allá. Como que digas, este vaso de agua te lleva no sé, ¿a dónde quieres irte? No piensan así. Pero en la base resulta así. Ese vaso de agua me llevó a Japón, ¿no? Esta agua es como increíble. Claro, y es hermoso porque ahí me imagino que cuando llegaste viste la piscina, como mencionabas, como Mickey. Sí, Fue como que todo el esfuerzo anterior fue como que valió la pena. claro, Solo el haber entrado. Sí, claro, todavía no estamos hablando de que ya estuviste parada en el partidor para lanzarte a tus pruebas. Esa debe claro. haber sido una sensación diferente. Y también te cuestionas, o sea, también dices, todo este esfuerzo valió la pena, también, ¿no? Porque podría no estar aquí, o sea, podría estar en el agua no sé, de la piscina de al lado de mi casa o del parquecito de al lado, ¿no es cierto? Aquí también hay agua en el Parque La Carolina, pero no estoy ahí, ¿no es cierto? Pero valió todo eso, o sea, ¿qué significa todo esto? Significa algo más para que solo tu ego, por ejemplo. Sí te cuestionas, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué, ¿Qué está detrás? ¿Qué está detrás? ¿Qué está adelante? ¿Qué está ahorita aquí, no? Y las cosas se vuelven muy como concretas también en la competencia. Todo es importante cómo comes, cómo duermes, aquí también en la preparación, pero todas las otras personas también están haciendo lo mismo que tú. Y tú te cuestionas, ¿estará o no? ¿Habrá comido lo mismo que yo o no? ¿Cómo comerá? ¿Cómo será la vida? ¿Por qué si vino y me gana por segundos? Es como, A veces es milésimas de segundo. En estas claro, competencias es milésimas de claro, segundo en velocidad. claro.
Entonces, la competencia de un mundial en realidad es algo, sí es una proeza, o sea, es que no tenemos esta visión, ¿no es cierto? Pensamos en el mundial y sí podemos darnos la cuenta del mundial de fútbol, ¿no? 4 años de preparación para un equipo que llegue o no llegue y todos estamos así viendo si pasa o no. Y hay eso mismo en estos otros deportes, es increíble. Y, y no estamos pendientes de eso, ¿no es cierto? Pero las personas que están haciendo su llegada están tan pendientes como cualquier jugador de fútbol, ¿no? En todo. Y como no ver eso, para mí es como que nos estamos perdiendo de algo. O sea, para mí el género humano de no ver cómo las otras personas en el deporte o algo así, en otros deportes se preparan para eso, para mí es como que nos perdemos de estas otras cosas hermosas, ¿no? De estos otros detalles de disciplinas deportivas hermosas y también del potencial que se tiene. Entonces, cuando llegan allá, estar ahí, parece que fuera cotidiano, ¿no? Como que, porque es ese hoy, de hoy, es diferente a cualquier filtro de cualquier competencia aquí, pero es cotidiano, pues, o sea, la que está al lado también hizo lo mismo que tú, seguramente. Claro, ya conoces como nada. Y la que está... No les has visto nunca, yo no les había visto nunca. Claro, cuando estás acá no es así. Cuando estás acá normalmente estás antes de entrar a competir y ya normalmente sabes quién va a quedar en cada lugar. Claro. O con quién tienes que estar pendiente mientras nadas porque nada a tu Sí, ritmo. sí, O sea, ya conoces. sí. Pero como dices allá no tienes idea. Ni idea. Y no has hablado nunca con esa persona. El primer lugar donde vas a hablar es en el filtro. Y tiene que ser una comunicación sensata porque no vas a volver a hablar tampoco nunca más. Entonces creo que es muy, muy importante cómo te humanizas tanto, ¿no? Te vuelves súper humano y te dices lo importante. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos esperando al 200 pecho y al 100, yo tenía a un lado una competidora alemana y al otro lado una competidora de Israel. Tú, pues, ves antes, tampoco hubo mucho tiempo antes como para saber. Y el rato que nos sentamos, nos quedamos viendo así todas y a una, bueno, ¿y de dónde eres? De Ecuador. Ecuador, me dice la de Israel. ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cuántas horas de viaje fueron? Y yo, solo 36 horas de viaje. Entonces me dice 36, pero, o sea, ella me dice a mí, ¿te das cuenta? Estamos aquí. O sea, estamos aquí. Estar aquí, ya somos ganadoras. Eso es lo que... Imagínate qué lindo que te digan eso antes de competir con tu rival. Claro. O sea, tu rival te dice estas palabras tan humanas. Y ¿no? motivadoras. Y motivadoras, porque, claro, podría haberte visto con los ojos más así, no sé, Y yo soy matadores, mejor, claro, ¿no? Y claro, entonces sales y todas están nerviosas y después la foto, pero es como que fueran tus mejores amigas. Y es porque has compartido todo eso que significa estar ahí. Claro. Ellas saben, ellas pasaron probablemente por lo mismo y quizás cosas que no podemos contarnos en ese momento, pero que nos identifican, ¿no? Y también una anécdota linda fue al final de toda la competencia, yo salí de nadar, la última competencia fue el 50 pecho, en el cual estaba lista para nadar con todo. Bueno, no estuvo tan bueno mi tiempo. Mi compañera mexicana que nadaba en la siguiente serie también nadó en mi mismo carril, tampoco le fue muy bien en su tiempo. Entonces ella llega y me dice, oye, no me dejes tan caliente mi carril. El carril. Como que se gastara, ¿no? Claro. Entonces nos reímos, bueno. Y después entré a la piscina de aflojamiento y encontré que una chica lloraba. Y a mí me pasa, eso es una confidencia. Después de una competencia fuerte, yo tengo ganas de llorar. Y lloro, generalmente. Trato de que no sea público. Sea muy notorio, pero me pasa. Y cada vez digo, no, es que fue por esta cosa, es que fue por esta... Todo alejado de la natación, pienso yo. Pero en realidad puede ser por toda la adrenalina y todos los nervios y todo lo que contienes para poder hacer todo en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, esta chica estaba llorando sentada en una silla
Era una chica hermosa y con su traje de baño todavía, los lentes y todo. Y yo estaba más o menos en la misma que ella. Entonces me le acerqué y le digo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Porque yo ya tengo ese sentimiento. Y entonces ella me dijo, sí, lo que pasa es que yo tendría que haber tenido el tercer lugar y empeoré al sexto. En un mundial. Eso es mucho, ¿no es cierto? Ser el tercero en el mundo de su categoría y bajar 3. Eso es lo que nos pasa. Por centésimas de segundo. Por centésimas. Y ella, Tape de manos. claro. Entonces me dice, ella había sido miembro del equipo de natación de la China. O sea, tiene un nivel increíble. Tal vez me oiga, bueno, le mandaré saludos. Tiene un nombre latino, ¿no es cierto? Entonces te identificas en pequeñas cosas y este momento de encuentro de ella conmigo y de mí y con ella nos encontró en el momento donde estábamos muy vulnerables después de una competencia, pero nos hizo como fuertes, ¿no es cierto? Porque encontramos con quién hablar de esto que sí nos pasa, ¿no? Y ella me dijo, es que me pasa esto, es que yo hago esto, se dedica a varias cosas, es modelo, es bellísima, es modelo profesional, es entrenadora de natación, todas estas otras cosas, y además entrena para un mundial. Es increíble. O sea, claro, sí. es como, es apoteósico, es como titánico. Claro, lo que pasa es que, como decías al inicio de esta parte, no es lo mismo ser un deportista en cualquier ámbito profesional que te dedicas solo a hacer tu deporte. Claro. A que eres normalmente un deportista máster, al menos acá en el Ecuador. Tienes que hacer 100.000 cosas. Y en la China también. Y así mira. veo que también en la China. O sea, yo pensé que era solo acá, no, ella también, ella tiene que... donde hay una estructura deportiva fuerte, ¿no es cierto? Y bueno, ella es excelente y en su disciplina también, pero también tiene que darse modos, claro. ¿no es cierto? Porque claro, ya estás en otro ámbito de tu vida, tienes hijos, tienes familia, es diferente. Claro, entonces creo que en Japón así la experiencia es muy difícil de contar en poco tiempo. Hay cosas así como estas anécdotas que me gustan a mí repetir, tal vez ya me han oído otras personas, pero creo que son siempre como los highlights, como las cosas más así que brillan en mis recuerdos y claro, también la oportunidad de conocer esta cultura tan increíble en el sentido de que no es creíble. O sea, tú no te puedes imaginar, no puedes visualizar esto. De todo lo que conoces de Japón, sí, todo tiene. Todo. Y más. O sea, tiene los mejores carros, tiene la mejor tecnología, tiene los mejores mangas, tiene la comida más rara. Sí, todo eso tiene. Pero que tú la puedas vivir es algo que no puedes... digamos que hacerlo con tu mente. Yo creo tal vez sí con estas nuevas cosas de... Sí. Tal vez ahí sí, pero tendría que haberlo de los olores y los sabores. Entonces realmente yo estoy como muy feliz de haber hecho esa experiencia. Al final no estaba muy segura de querer volver a hacer una experiencia así, pero ahora sí. ¿No? Próximamente hay un mundial en Doha al que no voy a ir porque es muy cortito, como se movieron todas las fechas de los mundiales. No le van a mover. A ese no le van a mover y es demasiado cerca, son solo 6 meses. Claro. Entonces, en términos de planeación de entrenamiento es muy poco. Entonces, no voy a ir. Y lo lindo de esto es que aún queda una estela de recuerdos, de experiencias. Ayer conversábamos justo con uno de mis hijos, él me decía, qué lindo que fue Japón. Yo haría todo por volver. O sea, no me importaría viajar otra vez de ese mismo tiempo. Entonces, ya está, la experiencia está... Claro. Pero ahí, pues, o sea, sin comentarios, no tengo nada más que decir. Si un joven adolescente que conoce los nuevos lugares, que recién está conociendo su propia vida, te dice eso, la experiencia valió toda la pena del mundo. Claro, qué hermoso. Y dentro de esto,
bueno, el compartir con tus hijos, ¿cómo fue la vivencia de ellos del mundial? Oh, no hemos hablado mucho, tal vez les tenemos que invitar. Em, bueno, ellos creo que se emocionaron mucho, vivieron de cerca las piscinas. Yo trataba de no tenerles a ellos mucho tiempo en la piscina. Justo hablábamos que tú tienes que ir cuando nadas en piscina a unas horas, mucho tiempo antes de que te toque, Claro. ¿no? Y que en la espera es larga de horas. Entonces es como estar en la sala de espera de un consultorio, porque es aburridísimo y no pasa nada, ¿no? Entonces yo trataba de hacer que ellos no tengan que esperar tanto y yo irme antes, como es un país muy seguro donde ellos podían independientemente transportarse con el metro o buses, entonces, y lo hacían muy bien, entonces tratábamos de que sea así, De llegar justo a de ver. que ellos no tengan, sí, de llegar justo más o menos a verme o una media hora antes o algo así. Como ya teníamos los horarios, pero en eso no fue tan organizado. O sea, tenía los horarios la noche anterior, no pude organizar mucho más. Y esto por la organización de allá, digamos. Entonces, para ellos creo que fue una experiencia enriquecedora y hermoso ver esta magnitud, ¿no? De competencias, de competidores, siempre me irritaban mucho. Ahí dicen que en YouTube se oyen las voces de mis hijos porque tienen unas voces muy potentes. Ah, dale, dale, qué sé yo. Y siempre estaban muy felices cuando yo terminaba de nadar. Así me decían como, bien, bien. Y uno, como tiene la expectativa del tiempo que se puso, no tanto, ¿no? O sí, ¿no? Eh, pero después siempre estaban de muy buen genio, trataban de estar atentos de que yo no me desgaste mucho, de que descanse, pero ya en un cierto punto ya también quieres vivir la ciudad y así. También nos organizamos de esa manera que ellos vayan y conozcan sin mí para que ellos puedan conocer y yo descansar y no haya, digamos, el tiempo, quitarle el tiempo al uno de la experiencia del otro. Entonces, creo que fue la experiencia del mundial. Les debo preguntar así tan directamente, ¿no? Ya les voy a preguntar, a ver. Queda de tarea. Sí, les Y nos pondré en los cuentas. comentarios. Hay que lo pongan en los comentarios. Sí, genial. Una pregunta para toda la gente que nos escucha. Ya con una recomendación, fuera, no necesariamente de natación. ¿Qué película o qué libro puede recomendar a la gente que nos está escuchando que te ha ayudado en toda esta carrera deportiva? Wow. Am, a ver, una película que sí tiene mucho que ver con natación y que fue cercana también en tiempo, que cronológicamente está, creo que todavía está en Netflix, es Las Nadadoras. Buenísimo. Buenísima, ajá. Buenísimo. Sí, Y sí. es muy linda porque tiene un aspecto práctico y cotidiano de la natación en todos los sentidos. Esta es una película que creo que todos deberíamos vernos, nadadores y no nadadores. También por la importancia del agua. Hay una película que es muy linda que se llama Pi. Pi. Sí. Que tiene algo ¿Es de hindú? agua. Sí, Ya, sí, 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 sí. sí, lo he visto. Pero digamos, no sé si relacionarles siempre con agua. Si vamos por las del agua, por ejemplo, el Avatar, el camino del agua, para mí fue wow, así como ver, justo cuando yo me estaba preparando como a 6 meses, ver esta película de ciencia ficción y que tiene este otro elemento tan bien logrado, ¿no? Y esta experiencia de la gente del agua, porque sí es así, o sea, yo me resonaban muchas cosas de la película y me tocó mucho así también. Y otras veces que cuando estoy nadando, por ejemplo en esto volvemos a lo de respirar, hay una parte en que una de los personajes le explica al otro cómo no angustiarse dentro del agua. Claro. No les voy a
hacer. Espolear. Spoilear. Pero ese es un espacio que es, pero tal cual, Así es. ¿no? O sea, como ella explica, eso te sirve, así, ¿no? Entonces, muy lindo cómo hay esta relación. Ahora, como filosóficamente, qué sé yo, no tiene nada que ver con natación, pero un libro que a mí me encanta es El Principito. Qué hermoso. Sí, es mi libro favorito. Sí. Que es un libro que recomendaría que se lea a cualquier edad y siempre uno le va encontrando otras, otros significados, etcétera. De ahí, como películas que me preparen en la forma deportiva, no soy muy de ver como... No he visto como documentales de nadadores o algo así. Em, Creo que conversar también, o sea, conversar mucho con las personas que practican el deporte que uno le gusta o que uno quisiera practicar, eso es una muy buena forma de adquirir una filosofía y de ver cómo son, ¿no? La natación, yo siempre me he encontrado con personas como muy sensatas, divertidas. Sí creo que el agua da un sentido diferente al espíritu que se maneja, ¿no? Dentro de este cuerpo. Claro, estuvimos 9 meses en el vientre. Así es. Es agua. Claro, Somos agua y el 60% de nuestro cuerpo es agua. así es, Es claro. un elemento que es muy nuestro, muy familiar. Así es, pero también le tenemos mucho miedo. Sí, mucho. Y ahora que lo pienso, mis hijos nacieron en agua también. Sí, parto en agua. Entonces el agua veo que ha sido muy cercana a mí y sí te da una forma como de una filosofía. Creo que la gente que está cerca del agua sí tiene una forma de ser. Sí, eres más dúctil. Sí, o quizás más intenso, pero cuando estás en el agua te toca la misma intensidad, que es una cosa, ¿no? Si te pones duro en el agua, se pone dura contigo. Ajá, Si te pones a fluir, te deja fluir. claro. No es así. Y eso es lindo, ¿no? Hay de este elemento en el que sí te puedes meter y sentirle, porque el fuego es un elemento, pero no es que te puedes meter en el fuego. No, así, claro. Yo filosofaba de esto con mi esposo, como en qué elemento realmente le puedes sentir, ¿no? Aire, fuego, claro, que estás rodeado de aire, sí, pero la sensación material, etcétera. Sí, sí creo que el agua ha sido sí tiene una característica importante que interactúa contigo claramente, ¿no? Y puedes interactuar también directamente. Entonces, más películas y libros, no sé si tengan, tal vez todos los que he leído, pero no como títulos así algo como intencionado. Los libros de cocina. Nadador que no come bien. Hay que Es comer complicado. bien. Sí, comemos mucho. Qué rico que es comer. Para ir terminando, muchas gracias por este tiempo. Quisiera que pensemos un momento que tienes la posibilidad de mandar un mensaje de texto a los celulares de todo el mundo. Y que con la tecnología de ahora se traduce al idioma de cada persona de su celular. ¿Qué mensaje les mandarías? Wow, qué responsabilidad, ¿no? Porque les va a llegar. A todos. Todos lo van a leer. Y van a saber que tú les enviaste. Ok. Que es un poco lo que uno hace, ¿no? Pero no piensa que eso es lo que está haciendo. Cuando pones las cosas en las redes sociales. Sí. A ver, tal vez les diría parte de esta conversación que tuve con Teresa, con mi amiga, con esta nadadora, en este momento tan delicado, ¿no? Para ambas y después de algo tan importante para ambas también. Yo les diría que no se den por vencidos, que piensen
en lo que otras personas, en lo que ellos inspiran a otras personas. Sí, porque tú no te das cuenta, pero inspiras. Y hay personas que te están viendo, que te están leyendo, que van a saber lo que tú hiciste, que quizás ni siquiera han nacido todavía, ¿no? Pero que lo sigas haciendo porque te gusta, porque eres bueno en eso y porque te hace sentir bien. Y que no, estos momentos así de vulnerabilidad no te afecten, sino que sirvan para sentir más. O sea, si tú sientes eso, quiere decir que eres sensible y es bueno ser sensible y lo utilices como inspiración para ti, pero pensando en que va a inspirar a otras personas. Siempre va a haber quien note eso, aunque tú no creas que va a pasar. Entonces, eso sería como un mensaje así. No muy largo, o así, tal vez fue muy largo, los caracteres, no sé cuántos había en la transición. Pero sí, es un muy buen mensaje. Muchas gracias nuevamente. Seguramente seguiremos conversando. Nos seguirás contando más récords nacionales que sigues cosechando. Bueno. Seguramente en el próximo mundial te vamos a ver en podium en los 3 primeros. Que así sea. Yo sé que eso va a pasar. Te visualizo así. Muy bien. Cuéntanos cómo te pueden seguir en redes sociales. ¿Dónde te encuentran? Bueno, en redes sociales, en Instagram y en Facebook, tengo mi nombre, María Dolores, todo junto, .se, que de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, mariadolores.se. Y también de mi estudio de yoga, se llama Tanda-yoga. Tanda, como suena, ¿no es cierto? _yoga con Y y G. Y esas son las redes sociales que manejo. Mucho más uso Instagram que Facebook, pero también sí le veo. Tengan un poco de paciencia si no respondo tan enseguida, pero es porque me quiero limitar un poco en no estar tan al pendiente de la pantalla todo el rato. Hay algo que no hemos contado también. Tienes un blog. Tengo un blog, sí. Invítales a que te sigan el blog. Dice mi blog, en mi blog hay una parte más de arte, uh-huh. ¿Sí? Que es mariadolores.sevilla.wordpress.com, creo que ya ni siquiera me sé. No hay problema, todas las redes sociales de María Dolores va a estar abajo. Eso. Les van a poder seguir y nos seguimos hablando. Sí, me encantará oír sus comentarios, mensajes. Sé que las cosas que uno dice llegan de ciertas formas a las otras personas. Es lindo saber cómo les llega, así que yo feliz de que me cuenten. También si no les llegan tan bien. Mientras sea educado el comentario, también puede ser en contra. No hay problema, está abierto para todos. Claro. Sí, muchas gracias y nos seguimos viendo. Muchas gracias a ti. Hermosa esta conversación. Seguiremos. Seguiremos en el agua.